Now we'll look, now we'll look, now we'll look. Ahora miraremos algunos más ejemplos de factorización, una suma y diferencia de cubos. Ya pasamos por encima de estas fórmulas en el video anterior, así que echemos un vistazo a nuestros ejemplos. Aquí tenemos 4x cubado, 32, pero aviso de que 4x cubed y 32 no son cubos perfectos. Pero recuerda que el primer paso para factorizar es factorar el mayor factor común. Estos dos términos comparten un factor común de 4, así que comenzaremos factorando el 4. Esto nos dejará con 4x la cantidad de x cubierta. Y luego hay 8 4 hexaneutones 32. Así que tendremos menos 8. Aviso como este factor binomial es una diferencia de cubos, por lo que ahora podemos factorar esto además. Esto va a factor en un binomial y un trinomial. Antes de hacer esto aún, debemos reconocer que A va a ser igual a x, y B sería igual 2 desde 2 cubierto igual 8. Así que ahora factoraremos esto de nuevo. Todavía tendremos este factor adicional de 4, y luego tenemos un factor binomial y un factor trinomial. Aviso nuestro factor binomial va a ser A, B, así que en este caso tendríamos x, 2. El primer término del factor trinomial sería cuadrado, que en este caso sería x cuadrado. Y va a ser AXB bien, si A es x y B es 2, AXB sería x2 o 2x más b cuadrado. Y si b igual 2, b cuadrado sería 2 cuadrados o 4. Una cosa más que recordar aquí es que este factor trinomial no va a factor adicional. Así que ahora hemos factorado este completo. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos 2x cubado más 250. Otra vez, dando cuenta de su forma actual, no tenemos una suma de cubos, pero tenemos un factor común de 2. Así que no podemos olvidar que el primer paso en factorizar es factorar el mayor factor común. Así que si factoramos los dos, tenemos 2x la cantidad x cubed más 125. Y ahora, aviso que nuestro factor binomial es una suma de cubos. Así que debemos reconocer que un sería igual a x. Y b sería igual 5 desde 5 cubierto igual 125. Así que ahora podemos factorar esto además. Tenemos 2x un binomial x un trinomial. Así que nuestro binomial será a más b, o en este caso x más 5. El primer plazo del trinomial será un cuadrado, o en este caso x cuadrado, a xb, que sería xx5 o 5x más b cuadrado. Y si b igual 5, b cuadrado sería 5 cuadrados o 25. Y, de nuevo, este trinomio nunca va a factor. Así que ahora hemos factorizado el polinomio dado por completo. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.